Bien, vamos a iniciar ahora pues, lo que constituye la lección 7 de este seminario sobre el animal divino, ensayo de una filosofía materialista de la religión, publicado por Gustavo Bueno en 1985. En las 6 primeras lecciones hemos agotado todo lo que es el caudal, ya algo así considerable, del animal divino, y lo que vamos a tratar en esta lección es literalmente un capítulo, el último capítulo de un libro que salió en el año 1989, que lo editó la editorial Mondadori. Hoy día la editorial ha desaparecido como tal, de hecho se ha refundido en Grijalvo, un libro titulado Cuestiones quod-liberales sobre Dios y la religión. El título de Cuestiones quod-liberales hace referencia pues, a las cuestiones que trataban los teólogos de la Edad Media sobre cualquier cosa, quod-libet, ¿no? Era, digamos, como una especie pues, de tratamientos un poco, no sé si decir alegres, sino que no tan ceñidos, digamos, al curso académico, ¿no? De algún modo, pues como este seminario que estamos impartiendo aquí, ¿no? Es una necesidad que piden los alumnos y yo, como yo soy profesor, no tengo ningún problema en impartir este seminario. Entonces, las cuestiones quod-liberales sobre Dios y la religión pues se plantean pues, como tratamiento de diversos temas pues, relativos, como decimos, sobre Dios y la religión. Obviamente, pues el distinguir entre Dios y religión no es una mera distinción de razón, puesto que, como hemos visto en el curso de la esencia de la religión, pues el Dios monoteísta, el de las religiones terciarias, pues ya no tiene prácticamente nada que ver con los números de la religión primaria, ¿no? Y de hecho, pues la existencia de ese Dios monoteísta, o mejor dicho, más que la existencia, pues la presencia de ese Dios monoteísta, como decimos, es la antesala del ateísmo por la vía, digamos, intermedia de la religión natural, de los deístas ilustrados, por ejemplo. O incluso pues, hablando del motor inmóvil, del acto puro de Aristóteles, ¿no? O del dios de Spinoza, digamos que son dioses, pero no son dioses religiosos, son dioses de carácter filosófico, ¿no? Pues es el dios de los filósofos del que habla el propio Gustavo Bueno en uno de los capítulos de ese libro. Un libro que reconstruye de algún modo también la trayectoria, parte de la trayectoria seguida en el animal divino 4 años atrás. De hecho, pues el capítulo preambular, capítulo 0 preambular diríamos, pues es el que inicia nuestro seminario. ¿Por qué quienes son ateos y no son religiosos se interesan por Dios? Pues es el capítulo, diríamos, inicial de este libro de Cuestiones quod-liberales sobre Dios y la religión. Entonces, bueno, en ese capítulo, curiosamente, reconstruye su experiencia religiosa, digamos. Además, al hilo de uno de los polemistas respecto al animal divino, que le dice literalmente pues que como Bueno no es un experto en religión, pues no puede hablar sobre temática religiosa. Entonces Bueno piensa, experto del animal divino, pues bueno, expone pues toda una serie de conocimientos sobre las ciencias de la religión, de los que no se podría deducir que Bueno es un no experto o es un indocto pues, sobre estas cuestiones. Cuando menos ha trabajado con ellas y merece pues, una mínima beligerancia, ¿no? En este caso. Pero sobre todo pues, la idea de la experiencia religiosa, que es lo que reconstruye Bueno al principio de este libro, pues tiene un interés pues, siempre que nos situemos dentro de los preámbula fidei que señalamos al comienzo de estas lecciones, ¿no? Los preámbula fidei, en este caso, de la filosofía materialista de la religión. En este caso, pues Bueno, pues reconstruye pues, una serie de experiencias que él tuvo pues, con la religiosidad terciaria pues, en la época del franquismo, sus recuerdos de cuando acudía a misa llevando consigo el Tratado Teológico Político de Spinoza, cubierto con las tapas de un devocionario, y la experiencia de que en el fondo pues, la religión terciaria pues, era algo pues, como la religión civil de Roma, ¿no? Pues, el nacionalcatolicismo imperante en los primeros años del régimen franquista, pues de alguna manera pues, moldeaba y provocaba pues, que uno se adaptase a esa situación, ¿no?
Entonces, bueno, decía que era un impío, un volteriano incluso, pues llegaba a decir, ¿no?, en alguna entrevista, que se cubría de alguna manera, ¿no?, que mantenía pues, el lavatus pro Deo, porque como es obvio, pues digamos que no era muy conveniente pues, decir que eras ateo en ese contexto. Bueno, pues cita también experiencias suyas cuando estuvo en Salamanca, experiencias pues, sobre todo con teólogos, la gran experiencia al conocer pues, las bibliotecas de los clásicos escolásticos españoles, ¿no? que aquí va comparado pues, como acercarse pues, a un órgano viejo que está abandonado, entonces probar a ver si suena, ¿no? A ver qué se puede extraer de ahí. Y bueno, la verdad que extrajo muchísimas cosas, ¿no?, y muy provechosas. Incluso pues cuenta una anécdota en la que él estaba en una especie de grupo, diríamos, bueno, un grupo volteriano, diríamos, un pequeñito grupo, ¿no?, dentro de su promoción, tanto en Zaragoza como luego más adelante, sí, en Zaragoza fue, si no me equivoco, y que luego pues en Salamanca, en los años que estuvo ahí en Salamanca, terminando su formación, no, cuando era profesor de bachillerato, concretamente, en el Instituto Lucio de Medrano, pues se le ofreció la posibilidad de dar una charla sobre Santo Tomás, que tituló, curiosamente, Santo Tomás Libertador, ¿no? Entonces, la charla pues tuvo, diríamos, pues, sus anécdotas, pero la principal es que luego, pues aquellos que le eran más afines se le acercaron y le decían apócrifos, ¿no?, a él y a otros que estaban con él. Y luego, pues, señala un ejemplo, digamos, muy mundano, pero muy interesante, como fin de su experiencia religiosa, cuando en una senda de Llanes, cerca de donde, bueno, tenía su casa, su residencia de verano, de vacaciones, pues se encontró con un perro. Y entonces, en el cruce, en el camino, le miró, el perro le miró, y aquella fue una mirada y una relación pues, simétrica, ¿no? O sea, él le miraba al perro, el perro le miraba a él. Y entonces, era una prueba ya fehaciente de que ese animal pues, no era una máquina, ¿no?, sino que era una voluntad no humana con inteligencia, ¿no? Entonces, pues eso ya daba pie un poco a, diríamos, pues a sacar de esos contextos pues tan primarios pues algún referente positivo del núcleo de la religiosidad primaria. Hablaba de más cosas, sobre todo relativas pues, a la involucración de la religión con las religiones, con las ciencias, con la política, pero como digo, en el último capítulo de ese libro, de las cuestiones cognitales, bueno, analizó lo que había sido el animal divino ante sus críticos. Habían pasado 4 años desde su publicación y ya se había percibido pues, un cierto interés a la hora de leérselo y a la hora de comentarlo y criticarlo. Las críticas pues, eran de muchos tipos, podría decirse, a veces críticas muy breves, a veces en lugares insospechados, pues leyendo pues, con algunos miembros de la tercera oleada del materialismo filosófico, obras de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, de diversos pues, diríamos, teólogos de nuestro tiempo, contemporáneos, algunos que publicaban en la BAC, pues encontrabas a veces pequeños capítulos o pequeñas referencias al animal divino, pero casi casual, o sea, mirabas en varios sitios y te das cuenta que el libro había tenido más incidencia de lo que parecía. Obviamente, pues bueno, no llegó a recopilarlos todos, pero sí algunos. Entonces, bueno, en este último capítulo de cuestiones cognitales sobre Dios y la religión, pues empieza señalando pues, unas líneas generales de lo que han sido las críticas, mostrando, pues, por ejemplo, pues, la propia coordinación, diríamos, entre los elementos y las dos partes realmente del animal divino, la parte nosiológica y la parte ontológica. Cita algunas cuestiones, pues, un tanto curiosas, pues, por ejemplo, pues que muchos de los que critican el animal divino pues ven la parte nosiológica como muy farragosa y la parte ontológica, digamos, que les gusta más, ¿no?, por así decirlo. Algunos pues dicen incluso que se podría prescindir de la parte nosiológica, pero claro, entonces si la eliminas, pues eliminas en el fondo pues una parte fundamental del razonamiento, ¿no? Porque precisamente hay que demostrar, hay que probar, al contrario, que
las ciencias de la religión y los propios materiales religiosos no nos permiten llegar a la esencia de la religión. Nos quedamos pues ahí varados, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin eso, pues es imposible introducir la parte ontológica, es inevitable. Otros que dirán que la parte ontológica pues es, diríamos, prescindible, ¿no? Pues les parece una especulación gratuita y pues así sucesivamente, ¿no? Pues unos de un lado, otros de otro, aunque bueno, tampoco pues, se pone a enumerar empíricamente, sino que realiza, digamos, o sea, clasifica en dos partes, ¿no? Los tipos de críticas. Críticas al todo, diríamos, y luego críticas a las partes, o sea, críticas al todo salvando algunas partes, y críticas a las partes salvando al todo, es decir, viceversa. Entonces, en las enmiendas a la totalidad, pues aparece, digamos, un poco de todo, una cuestión muy variada. Aparecen pues teólogos, teístas, de gente que son creyentes, que les parece extravagante, pues diríamos, lo que son pues algunas, bueno, lo que es en el fondo la idea zoomórfica de la religión, de cómo puede ser que de ahí surge pues la religiosidad. La religiosidad primaria pues sería algo puesto en cuestión. Algunos incluso dirían, pues es que como el darwinismo no es válido, pues en el fondo pues no hay nada que decir ahí. Incluso algunos, como el historiador Ricardo de la Cierva, ya fallecido hace unos años, pues decía de bueno que en el fondo lo que operaba en el animal divino pues era una fe religiosa muy profunda que habría perdido el tiro, ¿no? Sin embargo, pues ese diagnóstico de corte biográfico psicológico pues tampoco funciona demasiado bien, sobre todo visto ya pasados pues, casi 30 años, ¿no? Recordemos pues en el caso de la fe del ateo, pues como bueno señala la variedad del ateísmo privativo, de aquellos sujetos que han mantenido un contacto biográfico muy fuerte con las religiones, con alguna de ellas, y entonces se han desengañado y se dedican pues a criticar furibundamente pues, sobre todo la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, realmente más que un ateísmo, es muchas veces un anticlericalismo, ¿no? O sea, es un ateísmo privativo porque se le han privado de Dios, entonces de alguna manera están como resentidos, ¿no? Sin embargo, pues no se percibe bueno pues nada de eso. Habría que hilar pues, demasiado fino, y yo no creo que ni así, para encontrar en bueno pues, algún tipo de resentimiento contra alguna religión. En el animal divino pues es imposible encontrar eso. Yo creo que el animal divino se parece pues mucho a aquello que decía, bueno, se parece, no es realmente. Es como aquello que decía Spinoza de que no debemos ni amar ni odiar, sino comprender. Y de hecho, pues, la anécdota de la referencia a Benito Spinoza, que leía bueno pues, cuando era un joven, en los primeros años del franquismo, pues es muy significativa, ¿no? Pues en el fondo, la posición de bueno no es, diríamos, pues la de alguien pues, que odia las religiones, sino una posición objetiva, sin dramatismos, sin odios ni amores, pues parecida, pues como decía Spinoza, a la del entomólogo que estudia cómo la araña se va comiendo las moscas, los insectos, ¿no? Que van quedando atrapados en su tela. Es decir, en el fondo, pues lo que trasluce detrás de la idea de bueno sobre la religión, pues es aquello que decía Spinoza de que quien ama a Dios no puede ser tan soberbio de que Dios le ame a él. Es decir, que hay unos límites, por así decirlo, ¿no? Aunque luego pues eso es reconstruido de otra manera, como eso. Bien, entonces, pues dentro de estas críticas, estas enmiendas a la totalidad, que son críticas la mayoría muy breves, pues aparece una, por ejemplo, un tal Cermeño, que es con la que termina esta parte del capítulo, donde pues, la crítica pues, es lo que decíamos, ¿no? Más o menos, de que en el fondo bueno no puede criticar a la religión ni me hablar de ella porque no es un experto, ¿no? Entonces evidentemente bueno dice, pues soy tan experto y mi posición es similar pues, a la de un Kant, un Spinoza, un Fichte, un Hegel, es decir, es la tradición filosófica en la que yo me engrano. Entonces no hay. También es cierto que cabe, pues, por así decirlo,
señala pues, que pese a que el animal divino pues, no encajó muy bien, lógicamente, entre los teístas, sin embargo, pues, los ateos fueron más furibundos contra el animal divino. Diríamos, ya no solo pues, a un nivel enumerativo, sino pues, por algunas razones, diríamos, objetivas, ¿no? Claro, evidentemente, pues el tema del creacionismo pues, sigue estando presente en las religiones del libro, ¿no? Ya hemos dicho anteriormente pues, que en el caso del Islam, pues el Islam es un freno pues, a la ciencia porque todo se remite al Corán, ¿no? Aunque hay algunos casos, al parecer, de algunos científicos que pues, hasta cierto punto escapan, ¿no? Eso. Señalaba el doctor Íñigo Ongay en una ocasión que estuvo pues, como hace 7 años celebrando un congreso en Egipto fue, sobre los 150 años de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ¿no? El origen de las especies de Darwin. Entonces aparece ahí un científico saudí que él decía, yo cuando estoy en el laboratorio, la verdad es la que aparece en el manual de química, pero cuando estoy fuera en mi vida diaria, la verdad es el Corán, ¿no? Que viene a ser como una especie de teoría de la doble verdad, al estilo de Averroes, ¿no? O sea que por un lado este, luego la otra, entonces no son incompatibles, ¿no? Evidentemente, pues son incompatibles desde el momento en el que pues algunas religiones, como el catolicismo, se tienen que amoldar a lo que digan las ciencias positivas, ¿no? Entonces, pues el catolicismo, pues en el fondo ha ido admitiendo pues prácticamente todos los avances científicos. Ha admitido el heliocentrismo. De hecho, pues señalaba Feijóo precisamente en el siglo XVIII, en una carta erudita suya, hablaba de los progresos del sistema de Copérnico al que se añadía el de Newton. Entonces decía que en el siglo XVIII, pues la filosofía de Newton pues, se enseñaba con más ahínco en Roma que en ningún otro lado. Qué curioso, ¿no? Pues porque tenemos la condena de Galileo en el siglo XVII, ¿no? Entonces, lo normal sería pues, que esa condena demostrara que la Iglesia Católica pues, era un freno para la ciencia. Pero resulta que no era así, puesto que la condena a Galileo no venía en referencia, salvo pues, por muy pocos puntos de acuerdo, a lo que era pues, su ciencia, por así decirlo, sino que se refería sobre todo a cuestiones, diríamos, de carácter de segundo grado, filosóficas. No las vamos a abordar aquí, pero sí hay otras cuestiones, diríamos, de metodología de la investigación científica que condenaron a Galileo, curiosamente. Puesto que el papado, no sé, digamos que en la época de Galileo, los doctores que examinaron a Galileo, en el fondo, pues no eran pues, gente ruda ni desconocedora de la ciencia, del propio sistema galileano. Y, de hecho, conocíamos a Copérnico. Además es que esto es muy bien sabido, lo que pasa es que se ha ido ocultando, sobre todo por culpa de la leyenda negra antiespañola, pues que, por ejemplo, Urdaneta, pues un monje que fue a Filipinas en el siglo XVI, pues era sacerdote copernicano en español, curiosamente, Andrés de Urdaneta. Entonces, digamos que en este caso pues, la Iglesia Católica no rechazaba el copernicanismo, aunque también lo reconociera como una suerte de hipótesis válida, ¿no? Por lo menos en lo que no alteraba la teología, pues el copernicanismo era válido perfectamente. Ahora bien, en el caso de Galileo, pues los teólogos que, bueno, realmente no eran teólogos, eran científicos, astrónomos, que asesoraron al Papa, pues conocían perfectamente la cuestión. Y de hecho a Galileo le condenan sobre todo, o mejor dicho, le refutan, paso previo a su condena, pues por aquello que dice Bertolt Brecht en la obra titulada Galileo, ¿no? Que resulta que él está observando los planetas y entonces ve que hay manchas, ¿no? Que no son cuerpos, diríamos, perfectos, ¿no? En el sentido que decía Aristóteles, que en el mundo supralunar pues, están los cuerpos perfectos, inmodificables, incorruptibles. Entonces resulta que ve manchas en el Sol, manchas en los planetas, se nota que ya no son, que son incorruptibles. Y entonces le preguntan, en la obra de Brecht, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Cómo sabe usted que eso no es
causado, por así decir, por los defectos de la lente óptica. Claro, entonces Galileo no dice nada ahí, no encuentra defensa, ¿no? Entonces, realmente la crítica a Galileo venía porque no tenía una teoría de la óptica. De hecho, pues en Roma estaba situado pues, el principal observatorio de la época, prácticamente del siglo XIX. ¿no? Los verdaderos científicos estaban en el Vaticano. ¿no? Y Feijoo lo dice, ¿no? que mientras los protestantes pues, se han dedicado a perseguir a los científicos, pues resulta que la Iglesia Católica por lo menos se toma pues, como probable el sistema copernicano y el de Newton. Entonces, digamos que la Iglesia no es un freno, ¿no? en ese sentido. De hecho, pues la Iglesia ha perdonado, bueno, el Papa Juan Pablo II perdonó a Galileo, se admite pues hasta cierto modo la teoría de la evolución. Entonces aquí esto viene muy bien, lo de que admitan la teoría de la evolución, porque pues ahí se puede hacer, o algunos, digamos, teístas que leen el animal divino, podrían admitirlo hasta cierto punto. Podrían decir, bueno, bien, admitimos que imaginémonos pues, que el hombre pues, viene del mono, ¿no? Admitamos el darwinismo. Entonces, para nosotros, lo único que nos hace falta, dirán los teístas, es saber el momento en el que se le insufla el espíritu, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues recubriría, ¿no? los fenómenos. Entonces, pues, la tesis principal del animal divino no sería tan molesta, por así decirlo. Ahora bien, pues siguiendo con lo que es las críticas a las partes, salvando el todo, pues digamos que ahí, bueno, se encuentra, por así decir, fuego mío, ¿no? Bueno, fuego mío no, digamos, gente del entorno del materialismo filosófico, especialmente de lo que fue la primera oleada del materialismo filosófico, ¿no? Autores que se incorporaron pues, en la década de 1976 a 1985, que es justamente cuando se publica el animal divino, ¿no? Termina esa primera oleada del materialismo filosófico con la publicación del animal divino. Entonces son dos autores de esta oleada, Alberto Hidalgo y Carlos Iglesias, los que plantean pues, críticas a las partes salvando el todo, ¿no? por así decirlo. Entonces la primera crítica es la que realiza Alberto Hidalgo, que es la verdad pues, muy interesante, por lo menos en el desarrollo. Incluso pues, analiza pues, algunos aspectos de la teología pues, ligados pues, a variables lógicas, ¿no? Y resulta pues, una crítica fértil, o un desarrollo fértil en este caso, no propiamente una crítica. Pero luego hay tres puntos que señala bueno que son pues, una especie de crítica, ¿no? de enmienda a la parcialidad, y que están enfocados concretamente en el tránsito, por así decir, de la religiosidad secundaria a la religiosidad terciaria. Hidalgo da por bueno, pues con sus propias palabras, por así decir, en un artículo suyo publicado en torno a una asociación humanista, de la que surgió el Manifiesto Humanista 2000, o algo, sí, algo parecido en el contexto de la Universidad de Buffalo en Estados Unidos, pues donde señala que la teoría, la filosofía de la religión de Gustavo Bueno se acerca pues, a las pautas de la sociobiología de Wilson. Dice. Digamos que de algún modo lo que estaba planteando Hidalgo ahí pues, era pues, algo que le sonase muy cercano a los norteamericanos, ¿no? por así decirlo. Entonces, que era más cercano pues, la sociobiología de Edward Wilson. Y bueno, pues dice, pues sí, hasta cierto punto es así, ¿no? Pues porque ahí eso permite reintroducir pues, el zoomorfismo, ¿no? ¿Vale? Que no le puedes subir la nota. ¿Están? Bien, pues como decía, las tres críticas de Alberto Hidalgo están referidas al problema del tránsito de la religiosidad secundaria a la religiosidad terciaria. Y estas tres son concretamente estas. La primera se refiere a que hay una especie pues, como de salto al vacío, ¿no? Como que no hay un tránsito exacto, un momento exacto de la religiosidad secundaria del delirio politeísta al monoteísmo. La segunda pues, se refiere a que en el fondo pues, sería necesario encontrar pues, una especie de mecanismo compensador previo pues, a ese delirio politeísta para luego moverse hacia el monoteísmo. Y la última se refiere
pues, al problema de dónde clasificar los mitos dentro de la esencia evolutiva, ¿no? Si en el cuerpo o en el pus, o en el núcleo. El problema de los mitos, ¿no? De dónde ponerlos, dentro de la esencia de la religión. Entonces ahí, bueno, pues reconociendo pues, el interés que tienen estas críticas, nos permiten explicar, ¿no? Las críticas al autor, ¿no? Permite pues, su justificación ante otros, pues él dice que no hay un problema de un salto, evidentemente. No podemos hacer el salto del politeísmo al monoteísmo, puesto que además pues hay pues, una serie de materiales. Evidentemente estamos en el año 1989 y no se designan esos materiales de una manera precisa. No se usa pues, ni ese concepto del material sebasmático, ni desde luego se habla de las instituciones, aunque sí se conocen las ceremonias, pero no se trata a ese nivel. Pues dice, bueno, que claro, no puede haber un salto en el sentido de que lo que hay pues, es una transformación. Es igual que intentar explicar pues el tránsito del mono al hombre pues igual un salto, ¿no? Obviamente no podemos. Aparte pues tenemos el problema del dialelo, ¿no? Que podríamos aplicar, ¿no? El dialelo antropológico, el dialelo etológico, el problema que hemos de partir pues, de la situación en la que nos encontramos ahora para explicar lo que sucedió pues, siglos o milenios atrás. Y lo mismo sucede hoy con el tema de las religiones secundarias y su refluencia. Es decir, que nosotros pues hoy día podemos entender más o menos lo que fue ese tránsito, pues refiriéndonos pues, a la refluencia que hay aquí, ¿no? La religiosidad secundaria. Podemos entender, pues a lo mejor la condena pues, a ese delirio politeísta, pues como una manera también de incorporación, ¿no? Pues, igual que los fetiches y los actos, pues incorporan del paganismo pues, al cristianismo, ¿no? Entonces no hay, digamos, claro, no es un salto brusco. La segunda cuestión pues, tiene que ver, por así decir, pues, con lo que es el problema ese del mecanismo compensador, ¿no? El mecanismo crítico, ¿no? Para ese salto, digamos, para pasar de la religión secundaria a la terciaria, que bueno, pues precisamente hace referencia pues, digamos, que ese problema digamos, es privativo pues, de lo que es el ámbito de la cultura helénica, ¿no? De tradición helénica. Puesto que la crítica, como dijimos, a la religiosidad secundaria, al delirio mitológico politeísta, pues viene de la filosofía académica. Primero de los presocráticos y después ya de la tradición platónica que sigue Aristóteles y sigue a través del helenismo. Obviamente, pues esto no se da pues, ni en Asia, ni en África, ni en la América precolombina, ¿no? Eso es algo único que no se produce en ninguna parte. Ahí surge la teología. Aristóteles es el inventor de la teología natural, lógicamente, no la teología dogmática, porque no existe la dogmática cristiana. Y entonces, digamos que ese tránsito pues, habría que entenderlo privativo, por lo menos en el sentido genético, ¿no? Otra cosa es que en el sentido estructural, pues cuando los predicadores cristianos pues, van a evangelizar pues, por el ancho mundo, de manera ecuménica, pues ahí la crítica se hace de otra manera, ¿no? Digamos que es una crítica de las armas, ¿no? Como diría Marx, ¿no? Aquello de que hay que dejarse de las armas de la crítica e ir a la crítica de las armas, no a los hechos, a trabajar a pie de obra, ¿no? Pues igual que aquí yo trabajo en el aula, pues a pie de obra, ¿no? Pues como dije en su día, pues yo soy un materialista en el sentido de trabajador, ¿no? Obrero de la construcción, por así decirlo. Entonces, pues digamos que la crítica o el tránsito de la religiosidad politeísta a la monoteísta, pues que hubiera podido producirse pues, en Asia, ¿no? Por los católicos que existen hoy, por ejemplo, o lo que sucedió pues, en el Japón en el siglo XVII, que los jesuitas habían logrado cristianizar a una buena parte de la población. Pues, claro, eso fue un tránsito pues, a través pues, de la predicación. Fue diferente, aunque hubo predicación también en el ámbito helénico directo, pues en el contexto pues, de la caída del Imperio Romano y otras cuestiones que son irrepetibles, ¿no? En cierto modo. Hay que decir también que en Japón pues, había muchos cristianos, pero enseguida
la clase dominante, por así decir, del Japón, pues se encargó pues, de diezmarlos, ¿no? Para evitar que aquello creciese, ¿no? Entonces, Japón siguió manteniéndose en el sintoísmo pues, hasta hoy día, ¿no? En el culto, pues una especie de animismo y lozoísmo, ¿no? Que existe, ¿no? Dentro del, diríamos, dentro del país del sol naciente. Entonces, luego, pues tenemos la última crítica, que es la crítica realizada al lugar que ocupa el mito, ¿no? Claro que el mito, según dice Hidalgo, pues no aparece en el cuerpo de las religiones secundarias, y entonces Bueno reconoce que es así. Incluso cita la página concreta del animal divino de la primera edición, ¿no? Porque si nosotros vamos a la segunda edición y nos guiamos, creo que es la página 286, si no me equivoco, pues inmediatamente nos daremos cuenta de que ahí no está lo que se está comentando. Entonces, claro, ese es el problema también, ¿no? Y de hecho, pues Bueno dice que efectivamente en el cuerpo de las religiones no aparecen los mitos, pero que los podría incluir pues, en el núcleo, ¿no? de la religión. En el núcleo, bueno, o mejor dicho, pues en la fase de la religiosidad primaria, ya como los mitos, pues como relatos pues, referidos pues, a esos números primarios, ¿no? Y luego, pues, podría incluirse también, puede incluirse pues, en el cuerpo, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, en la segunda edición del Animal Divino hay un escolio donde se discute si la religión es mito o rito, ¿no? Y claro, Bueno lo que dice pues, es que depende de la situación en la que nos coloquemos, ¿no? Pues una cosa pues, es pues, hablar de los ritos funerarios, ¿no? Pues donde están los enterramientos de osos que hemos dicho, ¿no? Los primeros enterramientos, los enterramientos más antiguos de los que se tiene constancia son enterramientos de animales, curiosamente, ¿no? Entonces, claro, ahí el origen de la religión pues, estaría más cerca del rito que del mito, ¿no? Y el mito pasaría pues, a la religiosidad secundaria. Eso, ¿no? Pues, o sea que depende un poco de... Y ya, pues la última crítica a las partes, salvando el todo, pues es la que decimos de Carlos Iglesias, titulada, de manera curiosa, El animal divino occidental. ¿Por qué el animal divino occidental? Pues porque Carlos Iglesias, digamos que incide en el comentario que realiza del animal divino, que en el fondo pues está realizado preferentemente con los materiales de las religiones, digamos, del ámbito helénico, ¿no? La tradición helénica, por así decirlo. Pues desde efectivamente pues, la mitología griega, pues luego las religiones monoteístas, ¿no? Las religiones que tienen que ver pues, con la filosofía, ¿no? En la académica, ¿no? Pues aquí yo que decía Unamuno de que la Iglesia Católica es derecho romano y filosofía griega, ¿no? Pues es que ha mantenido la tradición de la cultura occidental. Entonces esto incide de alguna manera pues, en la crítica 2, ¿no? Del problema del tránsito, o bueno, se relaciona con la crítica 2, el problema del tránsito de la religiosidad secundaria a la terciaria, de cómo se produce eso, ¿no? De qué mecanismos hay funcionando, ¿no? Y entonces Carlos Iglesias pues, dice, pues, refiriéndose al animal divino occidental, que hay que pues, escribir un animal divino oriental, ¿no? Hay que explicar las religiones orientales pues, como las del budismo o el confucianismo, por ejemplo. Pues las enseñanzas de Confucio, que para Henry Bergson, pues, como Buda, pues sería una especie pues, de reformador moral, ¿no? En el sentido de aquella tesis que defendía Bergson del pragmatismo trascendental, ¿no? De que la religión es una especie de mecanismo compensador para limitar los excesos de la inteligencia. Entonces, pues, existe la religión cerrada, diríamos, la que funciona de una manera funcionalmente, ¿no? Controlando los excesos, y luego está la religión abierta, ¿no? La de los grandes reformadores morales, ¿no? Que son los que provocan las revoluciones, ¿no? Y los cambios. Jesucristo, Sócrates, Buda, Confucio, etc., pues serían parte de esa religión abierta, por así decirlo. Entonces, evidentemente eso plantea problemas, ¿no? Claro, no hay, efectivamente, en el animal divino muchas referencias a religiones orientales. No se habla pues, del sintoísmo, por ejemplo, en Japón, creo. Tampoco se habla así directamente un análisis exhaustivo, que yo recuerde, pues ni del budismo ni del confucianismo. Claro está, y esto
pues se percibe fácilmente pues, cuando uno entra en contacto directo pues, por ejemplo, pues, con la cultura china, aunque no es mi caso, ¿no? Pues yo no he estado en China, pero sí otros que yo conozco, y luego pues, están obviamente libros y relatos sobre eso. Entonces, pues la realidad, diríamos, de la cultura china, pues es que no existe, digamos, evidentemente no existe la idea de Dios tal como la entendemos nosotros. Los chinos realmente, pues habría que decirlo, pues son ateos. Tienen pues algunas creencias que podríamos llamar animistas, más o menos, ¿no? En cuanto a los buenos espíritus. Me acuerdo precisamente algunas películas orientales que se doblaban al español, entonces cuando alguien salía rezando, ¿no? Pues a uno de una de esas ánimas o duendecillos, pues casi en la cadencia del rezo pues ha parecido a la cristiana. Y obviamente no podía ser. No se podía hacer la traducción con esa modulación de la voz de los protagonistas. Incluso pues recuerdo otras películas ambientadas en Hong Kong, pues el famoso cine de Hong Kong, el cine de acción, pues también representaba a los protagonistas pues, rezándole a Buda o algún pequeño espíritu local, ¿no? Con varitas de incienso, ¿no? Que provocan buen olor, pues ya sabe que el buen aroma, pues es el alimento de los dioses, entonces se le pide algo, pues a esta especie de numen, aunque en realidad pues tampoco es un numen propiamente, aunque luego pues evidentemente si tú destruyes la estatua de Buda, pues eso provoca consecuencias en cualquier pueblo de Asia, ¿no? Por así decirlo. Entonces le estoy recordando pues, la película esta del que hace no mucho pues vendieron como nueva estrella de las artes marciales, el tailandés Tony Yang, titulado Ong Bak, donde cuenta pues, la historia de un muchacho en una aldea. Resulta que le mandan pues, a Bangkok, a la capital, pues a recuperar la estatua de Ong Bak, el Buda de la ciudad. Entonces, al final están peleando en toda la película por una cabeza. Es una suerte de fetichismo, ¿no? En este caso. Sí. Pero diríamos que los orientales, especialmente los chinos, que son confucianos, pues son ateos. Y de hecho, pues cuando uno lee las enseñanzas de Confucio, pues no tienen esa tonalidad, pues diríamos religiosa, ni hacen referencia a números, ¿no? Las enseñanzas de Confucio tienen, pues diríamos, ¿cómo decirlo? Tienen una tonalidad, pues, pues de carácter moral, ¿no? O sea, son enseñanzas de cómo debes comportarte. Y entonces dice, bueno, pues que a tenor de esos materiales que nos aporta el confucianismo, sobre todo, pues habría que señalar pues, que en este caso no estamos propiamente ante una religión en un sentido estricto, sino más bien ante una moral, lo cual pues abriría más cuestiones, pero de alguna manera salvaría el problema, ¿no? De llamar al animal divino pues animal divino occidental, ¿no? Porque en el fondo pues el animal divino no puede tratar pues algo como el confucianismo. Lo otro, pues el budismo, pues a lo mejor no se puede asimilar pues a la teoría a la fase secundaria de la religiosidad, ¿no? Por ejemplo. Pero el confucianismo pues ya sería una especie de moral, ¿no? No es un culto a ningún número, ¿no? Pues Confucio no es un número propiamente. De hecho, aunque bueno, luego pues eso se asimila, ¿no? De alguna manera, ¿no? Me acuerdo pues cuando hace años yo me compré una pequeña estatuilla donde salía un japonés, una larga, prominente barba, y la puse en la estantería de mi habitación. Y mi mamá lo vio y me dijo, ¿eso qué es? ¿Un santo? Obviamente pues lo asimilaba pues a la tradición católica, ¿no? La gente pues pone ahí sus estatuas, ¿no? Yo incluso tuve durante cierto tiempo, sobre todo cuando estaba preparando mi tesis doctoral, pues una pequeña estatuilla de San Francisco de Asís, ¿no? Rodeado por unos cervatillos. Llevaba pues la tonsura propia de la orden, cubría sus manos dentro del hábito y estaba flanqueado por una especie de cervatillos o de conejos, ¿no? Y de paso pues tenía un crucifijo colgando, ¿no? Como símbolo protector, ¿no? Entonces, pues digamos que lo que es el animal divino ante sus críticos, este capítulo último de cuestiones comunitarias
sobre Dios y la religión, pues quedaría aquí cubierto. Podríamos, no obstante, ya iniciar pues, lo que es ya la lección 8, aunque lógicamente no la vamos a terminar aquí, que es pues, ya una polémica que tuvo lugar unos años después. En el año 1995, curiosamente, cuando se produce la clausura de la segunda oleada del materialismo filosófico, justo 10 años después de la publicación del Animal. Es una polémica que involucra principalmente a la religiosidad primaria, al problema de los númenes, ¿no? Y la plantea pues, el embajador español Gonzalo Puente Ojeda. En 1995 publica un libro titulado Elogio del ateísmo, donde en uno de los capítulos, que dura pues, casi pues, muy largo, 70 páginas o más, yo diría que casi 100, pues realiza una crítica a la teoría del animal divino. Una crítica que, como bien supo en esas críticas, ¿no?, de los primeros años, de la primera edición del Animal Divino, que tuvieron lugar precisamente pues, en lo que fue lo que fueron los primeros años, ¿no? Esas primeras críticas, esa primera edición, que eran muy breves, ¿no? Y de alguna manera pues, estaban un poco desajustadas porque no incidían, no entraban ni recto a los argumentos principales del materialismo filosófico sobre la filosofía de la religión. En cambio, la teoría de Puente Ojeda, o la crítica de Puente Ojeda, pues no es ajena, ¿no? Y de hecho, pues desde un punto de vista, diríamos, crítico dialéctico, pues no podría faltar en una bibliografía sobre el materialismo filosófico ese capítulo de Elogio del ateísmo de Gonzalo Puente Ojeda. Que fuera, al menos como de conocimiento, pues, a ese planteamiento. Entonces, Puente Ojeda, en su crítica, lo que plantea, como bien sintetiza Pablo W. Bercón, en el artículo pues, que inicia la polémica, digamos ya en el Basilisco, del año 95, en el número 19, pues realiza unas notas críticas a Gonzalo Puente Ojeda. Siempre de alguna manera pues, manteniendo pues, un cierto respeto, distancia por lo que dice Puente Ojeda, y precisamente pues, digamos que las críticas tienen que ver primero con la consideración de los animales pues como númenes, ¿no? Como númenes reales, ¿no? Algo que se toma Puente Ojeda, digamos, muy en serio, en el sentido de que pues, viene a decir que eso es como decir que existen los dioses, ¿no? Entonces ya al existir los dioses pues no podemos ser ateos, por ejemplo. O sea, lo que luego dirá Tres Guerras un poco paródicamente, pues que para Puente Ojeda afirmar que existen números reales es como decir que esos números reales son realmente números. O sea, digamos haciendo una especie de quiasmo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Puente Ojeda dice que los animales no podrían ser números en tanto que no tienen la capacidad humana de proyectar, ¿no? Realizar pues, proyecciones y planes y obrar con respecto a fines, dice. ¿No? Esa es la primera crítica de Puente Ojeda. Asimismo, pues esa capacidad de proyección sería solamente humana, ¿no? Pues sería propio de la racionalidad, que sería privativa de los seres humanos, y en consecuencia, pues la religiosidad vendría pues, de aquello que decía Edward Taylor, como principal fuente de Puente Ojeda, pero que de alguna manera está pasado pues, por las ideas de Ludwig Feuerbach, ¿no? Que en el fondo lo que hace el hombre con la religión es proyectar sus angustias, sus miedos, sus anhelos en unos seres antropomórficos pero fastuosos, ¿no? O sea, aquello de que el hombre hizo a los dioses a su imagen y semejanza. Entonces el hombre de alguna manera se enajena, ¿no? Pues se aliena en esas proyecciones, ¿no? Son proyecciones de sus deseos, una especie pues, de mecanismo que compensa o, digamos, alinea, ¿no? Por así decirlo. Pues la angustia que sufren los hombres, ¿no? Sí. La angustia del hombre por sufrir su finitud, que dice además Feuerbach, citando, pues, usando la expresión del Dasein, ¿no? Que el hombre pues, es pura posibilidad, vive en angustia, pero vive en soledad, y entonces solamente uniéndose todos los Daseins, casi parece Heidegger aquello, realmente si uno lee
los libros de Feuerbach, pues la esencia del cristianismo y otros muchos, pues parece aquello, porque en el fondo pues está ahí en esa genealogía, pues es como leerse el tiempo de Heidegger a veces. Entonces, claro, la finitud humana, dice, pues es la fuente pues de que la finitud humana provoca angustia, incluso pues ya en un sentido existencial. Entonces, pues los seres humanos tienen que unirse en comunidad para superar esas angustias y temores, ¿no? Entonces, luego ahí se van edificando pues, distintos ritos que tienen que ver con esas proyecciones antropológicas, ¿no? Entonces, digamos que esa es la crítica de Puente Ojea, a la que lógicamente pues, le responde no solo Pablo Huerga en las primeras notas, sino luego el propio Gustavo Bueno y Alfonso Tresguerres. Es de notar pues, que Puente Ojea pues, replica de manera muy breve en lo que denomina pues, cartas abiertas, ¿no? Una primera carta abierta y otra segunda carta abierta. Pero solo dirigida, curiosamente, pues, a Gustavo Bueno y a Alfonso Tresguerres, ¿no? A Pablo Huerga pues, no le replica, es curioso. Y de hecho pues, no lee lo que es el escrito inicial de Pablo Huerga, compara pues, con el de Tresguerres, por ejemplo, al que Puente Ojea, sin embargo, pues, le critica con ahínco, incluso dice, pues parece que usted me tiene cierta manía, ¿no? Bueno, pues es una crítica un poco dura, pero desde luego la primera crítica, pues es, pues yo creo que no tiene nada de ni amor ni de odio, ¿no? Solo de comprensión. Y sin embargo, pues Puente Ojea empieza arremetiendo contra él, curiosamente. Las críticas que plantean Bueno y Tresguerres, además con contrarréplicas sucesivas, y luego con una última carta de Puente Ojea, también breve, pues inciden pues, en la realidad de los númenes de la religiosidad primaria, por así decirlo. O sea, inciden en el fondo pues, en lo que sería, por así decirlo, la realidad de los animales como centros de voluntad e inteligencia, y en lo que había dicho Pablo Huerga, ¿no? Que es que el planteamiento de Puente Ojea era de cuño idealista, en el fondo, ¿no? Porque suponer que los animales no son voluntades y no son racionales porque no tienen la capacidad de proyectar, eso es pura metafísica. Es acudir pues, a aquel texto que citaba Bueno de Marx, ¿no? De que la diferencia entre las abejas que están construyendo su panal y el arquitecto que está diseñando una casa es que las abejas lo hacen de manera inconsciente, ¿no? Y el hombre, sin embargo, se proyecta, ¿no? Proyecta el edificio, ¿no? Como si fuera una proyección, digamos, acá de su cabeza, ¿no? Algo parecido, pues, aquello que decía Feuerbach de un poeta que era curtidor, ¿no? Que se llamaba curtir el calzado, ¿no? Pieles. Decía, claro, el curtido del calzado pues venía de sus manos, sus poesías venían de su cabeza. No, pues claro que no. Evidentemente, pues tan racional uno como otro. Aunque seguramente fuera más racional el curtido del calzado que esas poesías que él escribía. Porque la gente que es verdaderamente racional, pues es aquel pues, que sabe arreglar un carro, o esos carros que se estropean tan fácilmente, ¿no? Por aquí. Los verdaderos racionalistas son los que son capaces de arreglar en un momento tu carro. No hay más. Y entonces, pues Puente Ojea está moviéndose en unas posiciones idealistas, ¿no? En el fondo. De hecho, pues son posiciones sacadas o extraídas pues, de ese humanismo trascendental que viene del idealismo alemán, ¿no? De la tradición marxista, marxista en el fondo, ¿no? Entonces, pues ahí la crítica, obviamente, pues Bueno, incide pues, en el problema del núcleo de la religiosidad primaria, ¿no? De que es necesario encontrar pues, un referente real para el origen de la religión, porque si no, caemos en el psicologismo, ¿no? En el fondo. Pues, son proyecciones, pero eso es puro psicologismo, ¿no? Eso es producción psicológica, ¿no? Psicología de la religión. E incluso Bueno le dice, claro, que la teoría del animismo de Edward Taylor, pues no es una explicación de la religión, es una explicación pues, de los espíritus, ¿no? Que creemos que hay un duende rodando por ahí, en realidad pues, simplemente pues, ha sido un rayo, se ha caído algo. Entonces nosotros le atribuimos un carácter, ¿no? De que hay una voluntad detrás, pero en el fondo no lo es. Es decir, que una cosa, que lo de Taylor no sirve para explicar la religión. Esa es la cuestión. Tresguerres, pues
empieza a mostrarse un poco irónico, pues en su segunda respuesta cita algunas cuestiones de Puente Ojea, pues como una frase que entre comillas que dice, es que obviamente tiene que haber algún referente real pues para esas proyecciones, ¿no?, que se realizan desde la psique. Entonces dice Tres Guerres, pues obviamente tiene que haber algún referente real, si no, pues tanto Descartes como Husserl y otros autores que hacían la época, pues no hubieran podido realizar nada si no hubieran caído en un profundo sueño, ¿no? Hubieran hecho vaciamiento de todo, de la realidad externa a uno, a la realidad hipotética, entonces de ahí no hubiera podido salir nada. Y Tres Guerres pues incide otra vez en lo que es pues realmente el quiasmo, ¿no?, que es muy importante, yo creo. Ahí Tres Guerres, pues pese a su mordacidad, a la que Puente Ojea apela un poco pues como subterfugio, ¿no?, para huirse, ¿no? Usted es muy mordaz, ¿no? Entonces yo a eso no le voy a responder. Dice Puente Ojea, pues paso de contestar a sus descalificaciones personales, dice. En la primera o en la última respuesta. Y claro, la clave, pues en el fondo, pues es eso que decíamos, ¿no?, ese quiasmo que acuña Alfonso Tres Guerres, que una cosa es decir que haya números reales, que tengan referencias reales, y otra cosa es que sean realmente números, ¿no?, que haya dioses, ¿no?, en el sentido estricto, porque entonces ya no seríamos ateos, ¿no? Entonces, eso es lo que no ha percibido Puente Ojea, y es en el fondo pues la crítica principal, ¿no? Realmente pues lo que constituye esta crítica del año 1995, pues diríase que podríamos cerrar aquí, aunque el próximo día seguiremos trabajando sobre ello, ¿no?, porque nos dará pie para después hablar de la otra polémica que tuvo lugar en el año 2005, justo al final de la tercera oleada del materialismo filosófico, una polémica en la que yo intervine también, modestia aparte, que no se realizó ya en la revista El Basilisco, sino en la revista digital El Catoblecas, donde pues a veces aparecían hasta 2 o 3 artículos en el mismo número, ¿no?, porque en la revista online pues aporta más agilidad y además era una revista mensual, ¿no? Entonces la polémica se despachó con un montón de textos y de autores pues en apenas unos meses, ¿no? No hizo falta, pues como sucedió en el caso de la polémica en el Basilisco, publicar el número 19 y luego el número 20. Incluso pues ya casi se hubiera podido despachar si los autores hubieran estado muy coordinados en un solo número de Catoblecas. Ahora, como el Catoblecas pues va a comenzar a partir del año 2017 a ser una publicación trimensual, pues esa agilidad se va a perder, ¿no? Entonces, pues digamos que la polémica sobre el origen núcleo de la religiosidad primaria, que tuvo lugar a raíz de un escrito, o mejor dicho, una ponencia de David Silva González, publicada en el Catoblecas en el 2005, pero que se remontaba al año 2003 al Congreso de Murcia sobre filosofía y cuerpo, dedicado pues al materialismo filosófico, pues se resolvió, como digo, pues de mayo a octubre, creo, si no me equivoco, del año 2005. Bueno, también intervino, y ahí la perspectiva era diferente, porque ya era una polémica, diríamos, más interna del propio sistema, eran todos autores del mismo sistema filosófico, y además pues se daba la circunstancia curiosa de que la tercera oleada del materialismo filosófico comenzó, entre otros hitos, con la publicación de la segunda edición del Animal Divino, que es la que tenemos nosotros y con la que hemos trabajado, publicación más aligerada y más adaptada a los tiempos, si se quiere, y termina en el 2005 con la polémica, lo cual pues, es curioso, ¿no? Pues se inaugura y se termina una oleada, la tercera oleada del materialismo filosófico, en la que yo me incorporé pues, con esa alusión, ¿no?, de algún modo. Pero nosotros lo vamos a dejar aquí y mañana proseguiremos con esta segunda polémica, aunque por supuesto recapitularemos la polémica que tuvo lugar a la raíz de la publicación del elogio del ateísmo de Gonzalo Puente.